datos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña el responsable de datos de una de las empresas más potentes del sector de la telefonía. Se trata de David González, que es el Chief Data Officer de Vodafone. Bienvenido, David. Muy buenas, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo, José Luis. Nada, el placer es nuestro. Bueno, pues para empezar a conocerte, cuéntanos cuál ha sido el proceso profesional que te ha llevado a acabar en Vodafone, tu experiencia previa. Pues un placer. Pues mira, yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Oviedo, en Asturias, y ya desde finales de la carrera, donde teníamos mucha actividad y muchas asignaturas relacionadas con la estadística, incluso las optativas con minería de datos, fue un tema que me apasionó. Y bueno, soy hijo de dos matemáticos, por lo cual dos profesores que además siguen en activo en la Universidad de Oviedo, y yo creo que esa pasión por los números, por las matemáticas, ya venía de serie. Tuve la suerte de que en aquellos años nació en Asturias una empresa multinacional que se convirtió después en una gran empresa que utilizaba los datos, que eran pioneros en la aplicación de técnicas avanzadas de estadística y de analítica de datos para ayudar a otras grandes multinacionales en la mejora de la toma de decisiones. Esta empresa se llama Neometrix, fue pionera tanto a nivel nacional e incluso internacional en lo que es la consultoría analítica y posterior, y unos años después fue adquirida por la gran multinacional Accenture. Yo tuve la suerte de incorporarme al proyecto de Neometrix por tener una relación estrecha con el fundador, que había sido también alumno de mis padres en matemáticas. Y ahí empezó, digamos, el inicio de mi dedicación a este campo, a este campo tan apasionante. En Accenture tuve la suerte también de que me pidieron irme a trabajar y liderar proyectos en Estados Unidos, por lo cual me fui junto a otras personas de nuestro equipo a vivir primero a Nueva York y luego a Canadá, donde trabajamos en proyectos muy interesantes para grandes multinacionales, también del mundo de la banca y de los seguros, de las telecomunicaciones, del mundo de retail. Y lógicamente estar en Estados Unidos es estar en vanguardia. De ahí me picó la aventura del emprendimiento y junto con el fundador de Neometrix emprendí para montar una startup que se llamaba Dive.tech, una empresa que también focalizada en el campo de la inteligencia artificial, en cómo aplicar técnicas muy avanzadas al tratamiento de imágenes y de vídeo. La startup sigue funcionando, fue adquirida también por otra gran multinacional. Y yo decidí que era el momento de dar otro paso y otro cambio en mi carrera para seguir pues, formándome y disfrutando de lo que hago. Y en ese impasse, en ese verano, tuve suerte y tuve distintas propuestas y una de ellas me entusiasmó, me pareció muy interesante, que fue esta de Vodafone Grupo, ¿no? Poder incorporarme a una empresa tan grande, tan global, al equipo en la matriz, en la organización de grupo a nivel global que trabaja con todos los países donde tenemos actividad y presencia. Y dentro de las dos grandes áreas de la compañía yo me incorporé a Vodafone Empresas, a Vodafone Business, que es el área, digamos, de mayor crecimiento ahora, donde desarrollamos productos, tecnologías, servicios para todo tipo de empresas. Por lo cual, la oportunidad que ahí existía de cómo utilizar los datos, no solo para uso interno, para mejorar la toma de decisiones de nuestros equipos, pero sino también cómo crear productos y servicios basados en datos, el famoso Data Monetization, era un reto apasionante y desde luego me llamó mucho la atención. Así que esa fue un poco de forma resumida, José Luis, mi trayectoria y cómo terminé aterrizando en este gran gigante de las telecomunicaciones. Bueno, has vivido desde diferentes perspectivas el mundo del dato, porque has estado tanto en la consultoría, en lo que podría ser un proveedor, por así decirlo, y ahora en la empresa privada. ¿Qué diferencias hay en el manejo de datos entre unos sectores y otros? ¿O hay más coincidencias que las que les separan? Bueno, yo creo que hoy en día las principales sinergias tienen que ver con las oportunidades y con los retos, en realidad. Yo creo que todas las grandes empresas somos conscientes de lo importante que es el dato, del valor que tiene el dato, de que todas nuestras decisiones, de que toda nuestra actividad a nivel interno se tiene que basar en información.
Y luego creo que los retos son comunes también, son gran cantidad de sistemas tecnológicos que generan información, el reto ahora de evolucionar desde plataformas de tratamiento de datos más in-house o on-premise hacia todo el universo cloud, retos con la calidad de los datos, retos con la creación de soluciones y casos de uso que sean escalables y que aporten gran valor, retos relacionados con también el acceso al talento. Hoy en día hay una competencia muy grande por acceder al talento porque desde luego es un campo muy, muy demandado. Entonces, bueno, creo que todas las grandes multinacionales, grandes compañías, tenemos retos y oportunidades que son similares. Las consultoras en esa parte pues han trabajado en adaptarse a los nuevos tiempos, adaptarse ahora a los retos que ha supuesto también la digitalización, ofrecen servicios que van desde más el apoyo puntual que necesitamos en picos de trabajo a obviamente soluciones end-to-end, plataformas, etcétera. Nosotros trabajamos con muchas empresas que nos aportan valor y con las que tenemos colaboraciones muy, muy interesantes, y también mucho lo hacemos in-house con nuestros equipos de científicos de datos. O sea que un poquito esa es la perspectiva. Creo que es muy, muy interesante hacia dónde el mundo está yendo. Cada vez más los equipos de datos están creciendo en todas las empresas, cada vez más son las consultoras que ofrecen servicios de valor añadido en este campo, y creo que entre todos estamos creando una gran economía del dato y desde luego demostrando que hay una gran aplicación, un gran impacto que desde luego beneficia a tanto a las empresas como a la sociedad. Pero ¿están todas las empresas concienciadas en la importancia de no despreciar datos, de hacer un uso eficiente de los mismos? ¿O tú que ves muchas empresas y que llevas ya unos años, no muchos porque eres joven, trabajando en el sector, o ves que hay mucha diferencia? Porque Vodafone imagino que sí, que el dato lo mide al milímetro, pero habrá otras que lo sigan despreciando, ¿verdad? Pues a ver, tiraría piedras contra nuestro tejado si dijera que sí que veo empresas que desprecian el dato, y aparte que no lo veo. De hecho, pasé muchos años trabajando en consultoría y de verdad pude confirmar que todas las empresas estaban invirtiendo cada vez más desde distintos ángulos y con distintos objetivos, pero sí en cuanto a cómo potenciar el uso de datos, cómo crear activos de información que se puedan utilizar de forma transversal en la organización. Mi percepción es que todas las empresas lo están haciendo. Me parecería muy raro encontrarme una empresa que no lo haga. De hecho, José Luis, mi frase siempre aquí es: el dato es el agua del siglo XXI. Hay mucha gente que dice que es el petróleo como si fuese una fuente de riqueza, que es un ángulo probablemente mucho más económico al dato. Yo hablo de es el agua del siglo XXI porque creo que las empresas que hoy en día no están utilizando bien la información, utilizando los datos de forma segura, eficiente, son empresas que están perdiendo una gran oportunidad en el mercado, son empresas que van a sufrir, son empresas que van a tener muchas dificultades y muchos retos. Y en tu empresa, ¿qué importancia tiene la figura del CDO? Es decir, ¿reportas al más alto nivel? ¿Tienes mucha gente por encima? ¿Tú notas que te tienen verdaderamente en cuenta? A ver, yo a nivel personal tengo mucha suerte porque sí que me considero una persona pues muy privilegiada, muy responsable. Sí que en mi posición, como ya llevo varios años, cada vez tengo lógicamente más visibilidad y más control de todas las actividades que tienen que ver con datos. Mi equipo cada vez es más grande, ya somos una organización realmente importante, y en esa parte yo me siento totalmente no solo respetado, sino también respaldado. Habitualmente la figura del CDO suele reportar probablemente a 3 personas distintas en una empresa. Puede reportar a la gente de tecnología, es decir, el CTO barra CIO, que suele ser la persona responsable de los sistemas de información, de toda la parte tecnológica. Puede reportar a la persona que lidera el departamento digital, es decir, al Chief Digital Officer, porque cada vez más se entiende que el valor del dato, una de sus grandes aplicaciones es potenciar la experiencia digital, la experiencia de los usuarios en los canales digitales. Puede reportar también a cualquier líder que esté llevando a cabo la transformación de la compañía, al Chief Transformation Officer, que a veces es una posición combinada con la parte digital, Chief Digital and Transformation Officer. Y también hay veces que reportamos a los directores generales de la unidad de negocio. Pues en mi caso puede ser el director general, el CEO de empresas. A mis colegas que trabajan en el segmento de particulares, pues es al director general de la unidad de negocio de particulares. Es decir, creo que al final tenemos que estar muy cerca de
de los equipos que luego van a utilizar todos los entregables, toda la inteligencia que desarrollen nuestros equipos. En mi caso, yo reporto al Chief Digital and Transformation Officer en Vodafone Grupo, es decir, una persona que reporta directamente al CEO y que tiene un equipo obviamente muy grande con varios directores que llevamos a cabo pues la gran transformación de la organización, cómo convertirnos en mucho más digitales, cómo mejorar la experiencia que proveemos a nuestros clientes a través de todos los canales digitales, etcétera. Y lógicamente la parte de datos, de analytics, de inteligencia artificial juega un papel muy importante y es normal que estemos dentro de ese equipo que está liderando la transformación de la organización. Sin embargo, mis colegas de particulares, ellos sí que reportan a los directores generales de la unidad de negocio particulares, por lo cual te diría que, como puedes ver, pues un poquito de todo, dependiendo del lugar en la organización donde estés y cuáles sean tus objetivos. ¿Están tus compañeros de empresa, no de equipo, convencidos de la implantación de la cultura del dato? ¿Te cuesta mucho que sepan lo importante que es? Yo creo que absolutamente todo el mundo en nuestra organización es consciente de la importancia del dato. Y de hecho ahora una gran parte del esfuerzo y del trabajo que hacemos es de juntar todas las iniciativas que formen parte de un gran programa que tenga que ver con datos, intentar evitar silos de iniciativas que utilicen datos, evitar inconsistencias porque hay algún tipo de base de datos o de plataforma que pueda tener datos distintos a los que tienen otros y que eso genere inconsistencias. A día de hoy tenemos por ejemplo, en Vodafone tenemos un programa muy grande a nivel global que se llama Spirit, que es decir, es el espíritu de la compañía, de que vamos todos a una, de que todos tenemos que trabajar de la mano, independientemente de si estás en grupo o en los países, de si estás en tecnología o en las unidades de negocio. Estamos intentando alinear mucho esa forma de trabajar para que evitemos los hilos, para que evitemos problemas en cuanto a la hora de trabajar con datos, y se lleva tiempo trabajando en esta línea y claramente está dando unos resultados excepcionales, por lo cual soy muy, muy positivo en que creo que sí que hay una gran conciencia en cuanto al uso, y no solo el uso, sino el uso eficiente y digamos, consistente de la información. ¿Encuentras profesionales preparados para formar parte de tu equipo o te cuesta mucho? Y luego la pregunta que le hago siempre a tus compañeros, cuando los tienes, ¿te cuesta mucho retenerlos porque hay mucha movilidad en el sector? A ver, yo tengo la gran suerte de que gran parte de mi equipo, sobre todo los líderes de mi equipo, llevamos trabajando juntos durante muchos, muchos años. Es gente que pasa la frontera de la relación profesional y entran en la parte personal y son grandes amigos a la vez de brillantísimos profesionales, por lo cual tengo la suerte de que retener talento más o menos no lo podemos conseguir. En cuanto a acceder y fichar talento es un reto muy, muy grande. Es un reto muy grande porque ha cambiado completamente el mundo en este campo de trabajo. Las ofertas que hoy en día se manejan son muy grandes. Es decir, comparado con lo que nos pagaban a nosotros cuando teníamos en su día los inicios, 25, 26, 27 años, con lo que piden ahora los chavales que de forma equivalente pues pueden tener 2, 3, 4 años de experiencia, el mercado pues se ha casi triplicado o por lo menos multiplicado por 2,5, con lo cual no es fácil acceder al mercado, no es fácil fichar gente con talento, eso cuesta, es un reto grande y bueno, de hecho te puedo decir que ahora tenemos 5 vacantes en nuestro equipo, por lo cual si alguien nos está escuchando, nunca mejor que nunca meter la cuña publicitaria, es decir, queremos seguir creciendo, queremos acceder al talento y es cierto de que hoy en día hay una gran competitividad y eso dificulta, como bien decías, el fichar talento. Retenerlo creo que por suerte lo hacemos mejor porque Vodafone es una empresa maravillosa, es una empresa excepcional. Los científicos de datos disfrutan del trabajo que hacen, se trabajan proyectos muy, muy interesantes. Creo que es un entorno ideal si eres un científico de datos, pero sí que es cierto que acceder y fichar nos está costando un poquito más de lo que me gustaría. ¿Cómo es el día a día del CDO de Vodafone? ¿A qué te dedicas en tu tiempo no libre? En mi tiempo no libre, pues... En tu desempeño profesional, vamos. En mis tropecientas horas en el trabajo, no. Te digo, no, mi día a día es... A mí me encanta. De hecho, me pasan los días, te puedo decir, volando, José Luis. Pues parte del trabajo
al final yo creo que lo repartiría en tercios, ¿no? Un tercio del trabajo tiene que ver con el trabajo con mi equipo, con alinear con mi equipo, entender el progreso de todas las iniciativas que llevamos, explicarles temas de estrategia que lógicamente pues yo formo parte y que quiero trasladar luego a iniciativas basadas en datos. Al final eso es muy importante, José Luis, que todo lo que hacemos en datos y en Analytics sea una derivada también de la estrategia global de nuestro CEO, sea claramente una prioridad de cara a ejecutar de forma satisfactoria nuestra estrategia. Entonces, un tercio es con mi equipo, otro tercio es con otros equipos, otros compañeros, otras líneas de otras líneas de trabajo, otros programas, lógicamente pues alinearnos, asegurar que todo funciona bien, si estamos en programas con muchos otros equipos o con países, asegurar que todo funciona bien, entender dónde podemos mejorar algunas cosas, pues es el trabajo lógico de alineamiento cuando estás en grupo y trabajas de forma tan horizontal a toda la compañía. Y otro tercio lo diría que es de puertas hacia afuera, pues es entender pues que no sé, el offering o entender la estrategia, entender la innovación que ocurre fuera a través de partners o mucho tiempo también dedicarlo a los clientes, porque nosotros en la parte de External Data Monetization tenemos muchos clientes y lógicamente también pues interesa entender cómo van los proyectos, cómo van las soluciones que les estamos dando y entonces te dedico gran parte de tiempo. Así que si lo divido en tercios, el resumen es un tercio con mi equipo, otro tercio con otros equipos y con la organización de Vodafone y otro tercio con, digamos, de puertas hacia afuera de la compañía. ¿Cuál es el mayor problema al que te has enfrentado en tu carrera profesional a la hora de manejar los datos? Que dijeras, esto tiene difícil solución e incluso que te costará mucho tiempo y sobre todo el orgullo de haberlo solucionado. Bueno, a ver, es que los retos cuando son analíticos o cuando son, digamos, a nivel de innovación, de metodologías, matemáticos, tienen un reto grande, pero habitualmente creo que hemos sido capaces de resolver. Y ahora te pondré, por ejemplo, algún ejemplo nuevo. Cuando hablamos de retos, pues muchos de los retos que te enfrentas cuando estás en una gran multinacional tienen que ver con acceso a datos, con calidad de los propios datos, con crear soluciones que de verdad sean escalables, que funcionen, digamos, cuando amplías el número de clientes o amplías el número de datos que tienes que utilizar. En resumen, creo que varía mucho el tipo de reto en función de dónde estés, si estás en una startup, si estás en una gran multinacional. Pero por ponerte algunos ejemplos, cuando estábamos en nuestra startup, creo que el reto de desarrollar una tecnología que sea potente, que pueda ser reconocida, que pueda ganar premios, que pueda llamar la atención para que otras grandes empresas te quieran comprar y lo hagas a partir de una pizarra o de unas slides en PowerPoint, creo que es un reto gigante, muy, muy bonito y que se pudo ver de manifiesto, por ejemplo, en nuestra startup de Dive.tech, donde desarrollamos tecnología puntera para el tratamiento de vídeos, para taguear en tiempo real información que sale en pantalla, para sincronizar en tiempo real con contenido de vídeo en streaming o de televisión en abierto. Creo que fue un reto muy, muy bonito y que lo resolvimos partiendo de la nada. Y bueno, en el mundo Vodafone, pues lo que te comentaba, para mí ha sido un reto, por ejemplo, crear una solución que se llama Vodafone Analytics, que es un producto que usa de forma segura datos anonimizados de red para crear soluciones de movilidad, entender patrones de comportamiento y movilidad en ciudades, en territorios, que ha sido algo muy importante y de hecho jugó un papel, por desgracia, muy importante durante la pandemia, porque los datos de movilidad, como se demostraron, eran fundamentales para entender la propagación del virus. Eso nosotros lo desarrollamos también desde una pizarra, con muchos retos, lógicamente, porque tenemos que acceder a muchos datos de distintos países, con distinta estructura, distinta calidad, y hemos creado una solución que ya está presente en 7 países. Por lo cual, como ves, creo que los retos más apasionantes son cuando creas algo que se utiliza, algo que aporta valor, algo que escala. Creo que eso es lo más bonito de nuestro trabajo. ¿Cuáles son las características imprescindibles para el CDO perfecto, en tu opinión? Te diría que no le puede faltar. Te diría que no existe el CDO perfecto. Te diría que, de hecho, hay un artículo que publiqué hace no mucho en LinkedIn que habla de que el CDO es el trabajo de todos, ¿no? CDO es everyone's job. Y lo creo firmemente. Creo que todos tenemos que asumir que dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra responsabilidad, está el trabajar bien con el uso de datos, con el uso de información. Creo que está en todos nosotros.
Las características de un buen CDO, que no tiene que ser, lógicamente, el mejor CDO, tiene que ser, para mí es fundamental que entiendas que la estrategia de datos no es tu estrategia, ni es la estrategia de forma independiente de cómo usar datos. La estrategia de datos tiene que ser una consecuencia, una derivada de cuál es la estrategia de la compañía. Los objetivos de la compañía es lo que viene primero y después tiene que venir una estrategia de datos que ayude a ejecutar de forma satisfactoria esa estrategia. Cuando no vas de la mano de las prioridades de tu compañía, cuando no vas de la mano de las prioridades de tu director general o de tu CEO, es muy complicado que vayan bien las cosas. Tiene que ser una persona que sepa escuchar. Eso es fundamental. Tienes que saber escuchar hacia abajo con tus equipos y hacia el lado y hacia arriba para tener input de todo el mundo. Es vital que nunca vayas a contracorriente ni en contra de lo que tu equipo te dice, porque ellos son los que están en el día a día desarrollando, haciendo el delivery, definiendo también, lógicamente, los proyectos, definiendo la estrategia de cómo vamos a ejecutar las cosas, por lo cual tener una comunicación, saber escuchar y tener buena comunicación es una característica vital. Y luego, por último, lo evidente, tener experiencia en el mundo técnico, en el mundo analítico, en el mundo de datos, para que, lógicamente, puedas hablar de tú a tú con cualquier persona, lógicamente, no solo en tu equipo, sino de fuera, y puedas tener siempre pues, una posición sólida, una posición fuerte, una posición convincente cuando quieras hablar de este tipo de trabajo. O sea que características distintas, pero que se pueden resumir en la estrategia de datos viene después de la estrategia de negocio, o sea que tienes que ser una persona con buena visión de negocio, saber escuchar y saber comunicar es vital. Y por último, eso, no ir nunca a contracorriente de las decisiones de tu equipo, porque tu equipo va a ser quien juegue el papel clave de llevar a cabo y hacer el delivery de lo que definas. Gobierno del dato, ¿debe estar más cerca de la dictadura o de la democracia? Cualquier político te diría de la democracia. ¿O no? Bueno, hoy en día no sabes, ya eso es verdad, nunca sabes. Yo es que tiendo a pensar que el gobierno del dato tiene que ser una iniciativa que proteja los intereses comunes de todos los que formamos parte de la organización. Por lo cual creo que tiene que haber un componente de democracia, porque creo que la democracia, si explicas bien cómo vas a llevar a cabo la estrategia del gobierno del dato, es difícil que tengas gente que vaya en contra de esa estrategia. Por lo cual es siempre, y como era de esperar, mucho más cerca de lo que es la democracia en cuanto al gobierno del dato. Nosotros lo estamos llevando a cabo y estamos funcionando de forma muy, muy eficiente. Hemos tenido algunos retos y probablemente algunas barreras que echar abajo, pero en el momento que explicas las cosas, que la gente entiende por qué es la necesidad de llevar a cabo una estrategia muy sólida en cuanto al gobierno del dato, sueles contar con los apoyos de todo el mundo, aunque les vaya a costar algún esfuerzo extra. ¿Cuáles son los proyectos a medio y largo plazo que tenéis en Vodafone referentes al manejo del dato? Bueno, todos los que te puedas imaginar que puede tener una gran empresa de telecomunicaciones, desde, lógicamente, convertirnos en una empresa muchísimo más digital, y ser más digitales implica utilizar también mejor los datos en los canales digitales, mejorar todos los temas de personalización, de experiencia de cliente. Tenemos ahora que ser muy eficientes y que la estrategia del dato acompañe todos los productos nuevos que estamos lanzando al mercado. En su día todo el mundo pensaba que Vodafone era simplemente móviles y tarifas de móviles, pero es que hoy en día el portfolio de productos y servicios que ofrecemos es inmenso. No voy a hacer publicidad para no estar 3 minutos hablando de ello, pero es enorme. Entonces, los datos tienen que acompañar todo ello para que garanticemos que podemos entender bien los productos que los clientes compran, tener una buena visión de cómo está funcionando cada producto y así un largo etcétera. Tenemos que seguir desarrollando nuevos productos y servicios basados en datos, porque además muchos de ellos son un compromiso con la sociedad para reducir temas como el fraude que existe hoy digital y financiero, para ayudar a la administración pública a tomar mejores decisiones en base a la movilidad y un largo etcétera. Así que bueno, una lista de prioridades muy grande, pero desde luego todos proyectos apasionantes. ¿Cómo os afectó a vosotros ahora ya que ha pasado un tiempo el nuevo reglamento de protección de datos? ¿Os vino bien, mal? Yo creo que bien. Mal y luego bien. Yo creo que muy bien. Es similar a lo que te comentaba antes del gobierno del dato. Creo que haya regulación que protege los intereses de la sociedad es algo siempre favorable. Y no, lógicamente, pues tuvimos que llevar a cabo algunas inversiones para
para garantizar 100% toda la normativa legal que se había definido y aprobado dentro de este gran marco general de protección de datos y lo cumplimos a rajatabla y de hecho creo que es una gran noticia. Cuanto más transparencia hay con las personas de cómo las empresas utilizamos los datos, más confianza las personas van a tener en nosotros y desde luego ellos son los que son dueños de decidir para qué se usa su información, con qué fines, con qué usos y desde luego que puedan tomar esa decisión o modificarla en cualquier momento dentro del ciclo de vida de la relación que tienen con las empresas. Pues muchas gracias, David. Ya con esto nos damos por satisfechos. Hemos aprendido mucho. Ha sido un placer, José Luis, enorme. Pues nada, y muchas gracias a vosotros también por escucharnos y seguirnos cada día en bigdatamagazine.es.